Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar una semana muy rica. Es la semana donde vamos a trabajar el aparato digestivo. Les recuerdo que mi nombre es Lina María González Duque. Yo soy médica, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas y mi correo es linamgonzalez@sanmartin.edu.co. Hoy vamos a trabajar entonces el tema de generalidades y de la boca. Vamos a hablar entonces de que en toda esta unidad vamos a ver los aspectos generales del aparato digestivo, boca, faringe y esófago, estómago, páncreas, hígado y vesícula, intestino delgado, intestino grueso, fases de la digestión y el transporte de lípidos por las proteínas. Lo que vamos a ver hoy son estos dos aspectos, la parte general y la boca. Vamos a tener entonces que después de que revisemos esta sección, ustedes van a ser capaces de identificar los órganos del aparato digestivo, de describir los procesos básicos que realiza el aparato digestivo, van a ser capaces de mencionar las funciones de las capas que forman la pared del tubo digestivo, van a poder explicar la importancia del sistema nervioso entérico, que también le conocemos como el segundo cerebro de nuestro cuerpo, y van a ser capaces de describir la organización y los patrones de motilidad del músculo liso gastrointestinal. Vamos a empezar por hacer un repasito de unos temas que son muy importantes y unos conceptos que son básicos en anatomía. Entonces, lo primero es que vamos a recordar en qué consiste el tubo digestivo, qué es lo que él tiene y cuáles son sus órganos accesorios. Entonces, el tubo digestivo es este conducto alimentario y es ese tubo continuo que va desde la boca hasta el ano. Los órganos digestivos accesorios que tenemos son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Todos estos, repito, son los órganos digestivos accesorios. Entonces, esto ustedes lo tienen muy claro de anatomía, pero vamos a repasarlo. Tenemos entonces que aquí tenemos la boca, esta cavidad oral que va a contener los dientes y la lengua. Tenemos las glándulas salivales, recordemos que son tres. Tenemos la faringe, luego el esófago, vamos a llegar al estómago. Luego vamos a tener por aquí, podemos ver la vesícula biliar, aquí se ve verdecito, estoy señalando donde tenemos el hígado. Aquí la vesícula biliar, vamos a tener el intestino delgado, el intestino grueso, aquí podemos ver muy lindo el apéndice, intestino grueso, colon transverso, ascendente, colon descendente y finalmente tenemos el ano. Estos son entonces los componentes del aparato digestivo. Tenemos que en el aparato digestivo existen 6 procesos básicos de la digestión. Estos 6 procesos son la ingestión, la secreción, la motilidad, la digestión, la absorción y la defecación. Los podemos entender muy bien en este dibujo que está muy bonito del libro de Derrickson. Aquí tenemos que tenemos en este primer proceso que es la ingestión, tenemos que aquí tenemos entonces todos los alimentos, sean líquidos o sean sólidos, que nosotros vamos a ingerir. Luego estos alimentos van a empezar desde estas primeras glándulas salivales, vamos a poder empezar a tener este proceso digestivo que se llama la secreción. Cada día muchísimas partes del tubo digestivo nos van a secretar alrededor de más o menos 7 litros de agua, ácidos, muchos amortiguadores y enzimas que hay hacia la luz de este tubo digestivo. En esta fase de la secreción es muy importante entender que las glándulas son básicas y que estas glándulas necesitan actuar en un medio líquido. Por eso es que es tan importante que nosotros mastiquemos muy bien los alimentos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que uno debería masticar cada que tú te metes un traguito o un alimento a la boca, usted debería masticar de 15 a 20 veces cada alimento. Te repito, es porque se necesita ahí máxima secreción, ese líquido de las glándulas salivares, para que estas enzimas se nos puedan activar porque ellas funcionan en un medio líquido. Luego vamos a empezar entonces a vivir en este proceso digestivo el proceso de la motilidad. Aquí vamos a tener que hay una mezcla, yo siempre les digo a ustedes, es como una lavadora. Hay una mezcla y propulsión de los alimentos y de las secreciones. Entonces aquí tenemos alimentos, enzimas, se van mezclando entre ellos como una
lavadora se mezclan y finalmente aquí vamos a ver que una parte del movimiento es va y viene, pero otra parte del movimiento es este paso de los alimentos en forma anterógrada, o sea, va hacia adelante, para que finalmente esta partícula de gran tamaño más esta enzima lo que va a hacer es dividirme esta gran partícula del alimento en pequeñas moléculas del alimento. Aquí estamos explicando entonces este proceso de la digestión. Entonces, la digestión tiene digestión mecánica, eso se da sobre todo por los dientes que nos van a servir para cortar y triturar todos estos alimentos y vamos a tener que tenemos también una digestión química y esta digestión química es la que se da por la ayuda de las enzimas. Entonces, repito, un paso muy importante es masticar muy bien los alimentos. Luego tendríamos entonces este proceso digestivo que se llama la absorción. La absorción es el paso o el movimiento de estos alimentos que ya están en su mínima expresión y ellos van a pasar a la sangre o a la linfa, si son estas grasas, a la linfa, y eso es lo que se denomina, repito, absorción. Pero es muy importante explicarles aquí a ustedes que hay algunas sustancias que se absorben sin necesidad de ser sometidas a ningún proceso de digestión. Ellos son, por ejemplo, el agua que pasa, se absorbe normalmente, o sea, no se absorbe, pasa directo a los vasos sanguíneos. Tenemos las vitaminas y tenemos el colesterol. Ellos tienen la capacidad, repito, de poderse absorber sin que hayan sufrido ningún proceso de digestión. Y el último proceso que vamos a tener es la defecación, que lo conocemos muy bien todos. ¿Qué tenemos aquí? Todos los desechos, todo lo que no se puede digerir, bacterias, células muertas hay por ahí, todo lo que no se pudo absorber, entonces esto es lo que va a salir en las heces. Finalmente, con esto termina el último proceso digestivo. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver los aspectos generales del aparato digestivo. Vamos a ver que la pared del tubo digestivo se encuentra formada por 4 capas funcionales. Esto hay que sabérselo muy bien. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas, pero aquí les voy a mostrar en este dibujo que está muy lindo, voy a mostrarles por lo menos aquí grande, aquí tenemos la mucosa, ella tiene unas capas, ya las vamos a ver en detalle. Tenemos la submucosa, tenemos la muscular y tenemos la serosa. Entonces tenemos 4 capas que son supremamente importantes y que las vamos a tener prácticamente en todo el aparato digestivo. Pero vamos a empezar a ver cada una en su detalle. Vamos a entonces a empezar a enfocarnos y a explicar la mucosa. Entonces aquí se la señalé en este círculo rojito que ustedes pueden ver muy bien. La mucosa tiene 3 capas. Aquí tenemos esta primer capita que estoy señalando que es el epitelio. Tenemos esta segunda, miren aquí la estoy señalando muy bien, la lámina propia. Y tenemos la muscular de la mucosa. Estas son las 3 capas que hacen parte de la mucosa. Ahora voy a hablar específicamente de cada una de ellas. Primer capa es epitelio. El epitelio tiene 3 tipos de células. Las primeras células son células exocrinas, es decir, células que van a secretar líquido y otras sustancias a la luz del tubo digestivo. Tenemos las células endocrinas o enteroendocrinas que secretan hormonas al torrente sanguíneo. Y en tercer lugar vamos a tener las células absortivas, que son las que transportan los nutrientes de la luz del tubo digestivo a la sangre o a la linfa. Entonces, estas células del epitelio tienen una velocidad de recambio de 5 a 7 días y esto explica por qué muchas veces cuando hay una enfermedad gastrointestinal uno dura pues enfermo prácticamente una semanita, que es lo que dura este epitelio en poderse recuperar y recambiarse totalmente. La segunda capita, que era esa lámina propia, entonces es tejido conectivo.
básicamente lo que tiene esta lámina. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tenemos el GAL, tejido linfoide asociado al intestino. Por eso viene de sus siglas en inglés. Esto lo vamos a tener en el intestino delgado, en el apéndice y en el intestino grueso. Entonces, esta lámina propia, me voy a volver para mostrárselas acá. Miren, aquí se puede ver muy bien la lámina propia y aquí tenemos estos nódulos que estoy señalando, tenemos estos vasitos y eso que les estaba diciendo. Entonces, el GAL que lo vamos a tener sobre todo, repito, intestino delgado, apéndice e intestino grueso. Vamos a ver la tercera capa del epitelio. Se llama la muscular de la mucosa. Esta capita es muy importante porque es una capita delgadita de fibras de músculo liso que me va a rodear esa lámina propia. Y ella es muy importante porque tiene la capacidad de contraerse, o sea que me va a hacer la contracción de esta muscular de la mucosa, y esto es lo que va a hacer que se creen muchos pliegues en el estómago y en el intestino delgado, y todos esos pliegues es lo que me van a aumentar la superficie para que se pueda dar una mejor digestión y una mayor absorción. Bueno, muy bien, una vez terminada esta primera capa que era la mucosa, repito, acabé de hablar de la mucosa que está formada por las tres capitas que acabamos de mencionar, entonces vamos a poder pasar a hablar de la submucosa. Miren esta capa submucosa. Es una capa muy gruesa y básicamente es de tejido conectivo. Ella tiene mucha distensibilidad y elasticidad para que cuando pasan los alimentos se pueda distender mucho y después recupera otra vez su forma inicial. ¿Ella qué contiene? Mire, contiene vasos sanguíneos, dibuja. Miren que a mí me encantan los dibujos porque es que los dibujos todo lo dicen. Tiene vasos sanguíneos, vamos a tener ganglios linfáticos grandes, ganglios grandes, vamos a tener glándulas exocrinas, miren, aquí están las glándulas exocrinas, y vamos a tener el plexo submucoso. Este plexo submucoso que se ve aquí en amarillito es muy importante porque este plexo submucoso o plexo de Meissner, yo siempre les digo apréndase, Meissner con doble S, Meissner, S de submucoso. Este plexo submucoso, que es una red de neuronas, es muy importante y ahorita vamos a hablar en mayor detalle de él. Entonces, repito, esta es la submucosa que tiene vasos sanguíneos, linfáticos grandes, glándulas exocrinas y que vamos a tener el plexo submucoso o plexo de Meissner. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la muscular externa, mírenla acá. Esta muscular externa está formada por músculo liso y está formado por músculo esquelético. Entonces aquí es muy importante explicarles que el músculo esquelético, recordarlos porque ustedes saben esto de anatomía, que este músculo esquelético está en la boca, faringe, tercio superior y medio del esófago y en el esfínter anal externo. Entonces, aquí es donde tenemos el músculo esquelético. El músculo liso está en el resto del tubo digestivo. ¿Y qué tenemos en este músculo liso? Vamos a tener una capa interna de músculo. Entonces aquí vamos a poder ver que tengo un músculo circular. Miren, yo aquí lo estoy señalando. Mira el orden de las fibras que se ve muy bonito, que es circular. Voy a tener una capa externa que es esta capa externa de músculo liso longitudinal, y en la mitad de entre ellos dos, miren, aquí me están saliendo esto que vemos aquí amarillito, este se llama el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Este es el segundo plexo de neuronas. Y es muy importante entender que el intestino tiene una inervación muy buena y por eso ustedes van a escuchar que le decimos muchísimas veces el segundo intestino y por eso muchas veces cuando uno está muy estresado, sufre mucho estrés, esto se asocia totalmente con las patologías del tracto gastrointestinal. Entonces repito, siempre Meissner doble S para que lo asocien con la submucosa. Y el plexo mientérico de Auerbach, que es el que está en la mitad,
entre la capa interna de la muscular circular y la capa externa de músculo longitudinal. Ahí se encuentra el plexo mientérico. Muy bien, y la serosa, miren, es esta capita, es la capa más externa del tubo digestivo. Ella tiene una capita que es tejido conectivo y luego la más externa que es tejido epitelial. Ella forma parte del peritoneo y aquí ustedes recordarán que hablaron mucho y lo vieron en anatomía de los mesenterios. ¿Qué son esos mesenterios? Son pliegues de peritoneo que son muy importantes porque nos ayudan a fijar los órganos a su sitio y nos proporcionan irrigación e inervación. Luego vamos a entender que si una infección sale del apéndice, entonces llega a inflamar todo ese peritoneo, eso es lo que conocemos como peritonitis, muy grave. Bueno, hablemos unos aspectos generales de la inervación. Entonces la inervación es grandiosa entender lo que pasa en el aparato digestivo. Aquí vamos a tener que tenemos en la inervación al sistema nervioso entérico, vamos a tener regulación del sistema nervioso autónomo y también vamos a tener unas vías reflejas gastrointestinales. Ya después hablaremos mucho de los reflejos, pero tenemos el vómito, o ustedes van a empezar a hacer conciencia esta semana de movimientos que uno siente como en el estómago y en el tracto digestivo y ustedes los van a aprender a identificar. Ay, tuve un movimiento en masa. Ustedes van a aprender a diferenciar esos movimientos. Vamos a explicar un poquito esta inervación en el sistema nervioso entérico. Entonces aquí tenemos los dos plexos que vimos ahorita. El plexo submucoso o plexo de Meissner, que controla las glándulas y las células endocrinas. Mírenlas acá, ya vamos a explicar esto otra vez bien. Y tenemos el plexo mientérico o el plexo de Auerbach, que me va a controlar el músculo liso, o sea que me va a controlar las capas de músculo liso longitudinal y circular de la muscular externa. Muy bien, en esta parte del autónomo, entonces ahorita vamos a explicar bien, aquí vamos a tener esto. Hablemos un poquito del sistema nervioso entérico. Entonces podemos tener 100 millones de neuronas desde el esófago hasta el ano. Esto es muy hermoso. Los plexos del sistema nervioso entérico están formados por tres tipos de neuronas. Las neuronas motoras, que aquí las estoy señalando, neurona motora, o las neuronas sensitivas, esa sería la segunda neurona, o tengo interneuronas, las que están de color moradito. Entonces vamos a explicar esto muy bien porque los dos plexos se comunican entre sí. Tenemos neurona motora en el plexo submucoso, tenemos neurona motora que va directamente al plexo mientérico, pero fíjense que ellos dos se comunican por la interneurona y tenemos toda la parte de la neurona sensitiva que va a los dos plexos. Mire qué lindo cómo va el plexo submucoso y cómo va el plexo mientérico, o sea que esto está totalmente, digamos, conectado entre sí. La pared del tubo digestivo tiene entonces dos tipos de receptores sensitivos. Entonces acá, en esta neurona sensitiva, es donde tengo los dos tipos de receptores sensitivos. ¿Cuáles son esos dos tipos de receptores sensitivos? Entonces tenemos los quimiorreceptores que responden a ciertas sustancias químicas de los alimentos que están presentes en la luz y tenemos los mecanorreceptores. En los mecanorreceptores, ¿qué son? Receptores de estiramiento que son activados cuando los alimentos se distienden la pared. Entonces expliquemos un poquito el sistema nervioso autónomo. Entonces en el sistema nervioso autónomo tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. En el sistema simpático vamos a ver que su estímulo siempre me va a causar disminución de la secreción y de la motilidad del tracto gastrointestinal porque tiene la capacidad de inhibir las neuronas del sistema nervioso entérico. Por ejemplo, cuando uno lo van a atracar, entonces inmediatamente se disminuye toda la secreción y toda la parte gastrointestinal porque toda la sangre, toda la energía, todo el oxígeno se tiene que dirigir ¿a dónde?
a los músculos para que uno pueda correr. Entonces aquí tenemos los nervios de las regiones torácica y lumbar superior de la médula espinal. Repito, emociones como ira, temor, en el caso que les contaba que si me van a atracar, si yo tengo mucha ansiedad. Fíjense que muchas veces ustedes con los parciales, eso les genera a algunos mucha ansiedad y les empieza a dar gastritis. Todo esto estimula los nervios simpáticos y eso hace que se enlentezca la digestión. Si hablamos entonces qué tiene que ver el sistema parasimpático, tiene muchísimo que ver en el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque por el contrario, cuando se estimula el parasimpático, se aumentan todas las secreciones y toda la motilidad gastrointestinal porque estimula las neuronas del sistema nervioso entérico. Entonces, repito, el simpático tiene la capacidad de inhibir las neuronas del sistema nervioso entérico. En cambio, el parasimpático tiene la capacidad de estimular las neuronas del sistema nervioso entérico. ¿A quiénes tenemos acá? Entonces tenemos el nervio vago, que es el 10º par craneal, que tiene la capacidad de inervar del esófago hasta la última mitad del intestino grueso. ¿Y quién inerva la última mitad? Los nervios pélvicos de la región sacra de la médula espinal. Eso es muy importante tenerlo muy claro, porque sobre todo cuando ustedes estén en el neuro, van a entender bien que depende de donde sea una lesión, un balazo, arma de fuego, depende de donde sea la sección en la médula, es donde vamos a tener implicaciones en toda esta parte del tracto digestivo. Muy bien, y les decía, entonces ya hablamos del simpático, el parasimpático, el autónomo, el entérico, y vamos a hablar de las vías gastrointestinales reflejas. O sea que aquí voy a hablar todo lo que funciona acá, miren. Aquí tenemos que estas vías regulan la secreción y motilidad gastrointestinal en respuesta a estímulos que están presentes en la luz del tubo digestivo. Los componentes de esta vía refleja, les decía ahorita que son los quimioreceptores y los mecanorreceptores. Y aquí vamos a tener dos tipos de reflejo. Los reflejos cortos, se dice un reflejo corto, cuando esta vía refleja se limita al tubo digestivo, pero si esa vía involucra sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central, se sale, esto es lo que llamamos un reflejo largo. Entonces, esto se escribe muy bien en GAN, pero estamos empezando a escribir las generalidades de Erickson porque este libro tiene unos dibujos muy lindos y unos conceptos muy básicos que van a permitir que ustedes puedan leer el otro texto con mayor facilidad. Bueno, continuemos entonces hablando de que el músculo liso del tubo digestivo muestra autorritmicidad. Esto es importante. El músculo liso del tubo digestivo es autorrítmico y funciona como una sola unidad. Además, promueve dos patrones importantes de motilidad. ¿Cuáles son los patrones de motilidad? Ahorita los vamos a ver. El peristaltismo y la segmentación. Cuando yo me refiero que es autorrítmico, quiere decir que él tiene la capacidad solito de él generar sus propios potenciales de acción y que gracias a Dios eso se hace de forma espontánea. Usted no le tiene que estar diciendo al intestino, oiga, muévase que me acabo de comer una ensalada. No, a eso se refiere que es autorrítmico y funciona como un sin sitio. Eso se refiere a que funciona como una sola unidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que estas fibras para que se dé esta autorritmicidad, tenemos unas fibras de músculo liso que están interconectadas y eso hace que nosotros tengamos dos tipos muy importantes de células. Las primeras células se llaman las células intersticiales de Cajal. Esas células intersticiales de Cajal son las fibras autorrítmicas y están entre las capas longitudinal y circular del músculo liso. Ellas no son contráctiles, pero ellas tienen la capacidad de alternarse y de despolarizarse y repolarizarse
pero no necesariamente son capaces de lograr el umbral. Cuando ellas logran el umbral, si ellas logran el umbral, entonces ya eso me iría a activar las otras células que sí son las células contráctiles, pero generalmente ellas no alcanzan el umbral. Cuando esos cambios de ese potencial de membrana no alcanzan al umbral, eso es lo que ustedes van a ver que en los libros se describe como potenciales de onda lenta o ritmo eléctrico básico del tubo digestivo. ¿Listo? Porque se están generando esos potenciales de despolarización, de repolarización, pero repito, no necesariamente llegan al umbral. Esto es lo que conocemos como potenciales de ondas lentas. Muy bien, estas frecuencias de estos potenciales pueden ser en diferentes partes del tubo digestivo de 3 a 12 por minuto. Ya después veremos que eso es diferente, esa velocidad en diferentes partes del tubo digestivo. Pero si de pronto esa despolarización si llegara al umbral, entonces ahí sí se va a generar un potencial de acción y entonces se va a alcanzar ese umbral, se genera ese potencial de acción y ese potencial de acción va a tener la capacidad de transmitir a las células contráctiles del músculo liso y ahí sí vamos a tener que hay contracción. Entonces repito, las células intersticiales de Carjal no son células contráctiles, son células que me van a producir muchas despolarizaciones que no tienen que llegar al umbral, pero cuando algo llega al umbral, ahí sí se genera el potencial de acción y eso me va a activar en las otras células que son las células contráctiles del músculo liso y ahí se me va a dar la contracción. Entonces, tenemos que el sistema nervioso entérico, las hormonas, el sistema nervioso autónomo y otros agentes pueden influir en la amplitud y en el tamaño de estos potenciales de ondas. Y así vamos a ver que dependiendo de todo esto que acabo de mencionar, se puede llegar a lograr alcanzar el umbral. Bueno, entonces en los patrones de motilidad les decía que tenemos dos, el peristaltismo y la segmentación. El peristaltismo, ya vamos a hablar más específicamente de cada una, pero vamos a analizar este dibujo que está muy lindo. Aquí tenemos el músculo liso de la pared del tubo digestivo, tenemos el alimento y fíjense que acá vemos, con el dibujo podemos entender cómo varios segundos más tarde se da movimiento en forma anterógrada del alimento, o sea, el alimento va avanzando hacia adelante. En cambio, en esta parte de abajo, en la parte B, podemos ver lo que es la segmentación. Esta segmentación, entonces, son varias contracciones musculares que se van alternando, mire cómo se generan varias a la vez, y entonces nos van a servir para mezclar el contenido luminal. Se observa sobre todo esto en el intestino delgado, se van a observar ahí. Y eso se va a dar después de la distensión y son, repito, contracciones de las fibras musculares circulares de la muscular externa. Entonces se me forman segmentos iniciales en esa pared del intestino delgado, luego se me desaparecen esos segmentos iniciales, se forman nuevos segmentos y luego se desaparecen esos previos y se forma un nuevo grupo de segmentos. Hay muchos segmentos como ustedes pueden visualizar en este dibujito. O sea que en la segmentación se me van a mezclar todos estos alimentos con jugos digestivos y se me ponen en contacto todos estos alimentos con esta mucosa para que pueda darse la absorción. Entonces, repito, patrones de motilidad. Entonces, hablemos un poquito más. Este peristaltismo se presenta desde el esófago hasta el ano. También están los uréteres en los conductos biliares y en las trompas uterinas. Listo, es este primero que estoy señalando. Muchas contracciones sucesivas de la capa circular y longitudinal de músculo liso de la muscular externa. La segmentación, ya vimos, se da en el intestino delgado y es la contracción de estas fibras musculares circulares de la muscular externa. Muy bien, entonces esos son los patrones de motilidad. Voy a mostrarte un videito que está muy interesante donde podemos ver,
se ha representado una parte del tracto gastrointestinal con sus capas y aquí simplemente vamos a entender cómo se da el estímulo. Vamos a ver cómo, mira, va a empezar a darse ese movimiento y cómo se va dando esa estimulación, que inicia en la capa musculocircular y cómo va pasando para que podamos entender muy específicamente cómo se va dando. Cuando se coloca un catéter con varios detectores de presión, vamos a poder medir la evolución en el tiempo de esa contracción. Entonces miren qué bonito, todos esos son estudios que se hacen en fisiología para poder entender cómo se va dando, mire, cómo se va dando todo eso. Entonces, simplemente para explicarles otra vez lo de estos potenciales de acción y poder entenderlo mejor. Muy bien, terminando estas generalidades, entonces vamos a ver la boca. Aquí ustedes van a ser capaces de describir las funciones de los componentes de la boca. La boca entonces está formada por la cavidad oral, que está formada por las mejillas, los labios, el paladar, tenemos la lengua y tenemos otras estructuras que son los dientes. Vamos a tener las diferentes glándulas salivales, las vamos a tener también en estas otras estructuras. Las mejillas y los labios entonces tienen la función de mantener ese alimento dentro de la boca durante la masticación. El paladar va a impedir que ese alimento ingrese a la cavidad nasal. Por eso es tan importante cuando ustedes reciban un niño apenas inmediatamente nace, revisarlo no solo por fuera, sino que también ya lo vimos por genética, que es tan importante revisar muy bien el paladar. Acuérdense que hay niños que nacen con el paladar bien, pero es el paladar únicamente, perdón, el labio bien, pero lo único que tiene el malo es el paladar, porque si no, el paladar, si no está, se le iría ese alimento a la cavidad nasal, entonces es muy grave. La lengua nos va a mover el alimento hacia la faringe y nos va a producir la lipasa lingual. Ahorita vamos a empezar a ver estas enzimas. Y las glándulas salivales que tienen la función de secretar la saliva. Entonces las glándulas salivales son súper importantes. Entonces aquí tenemos los conducticos que ellas tienen. Aquí tenemos la glándula parótida, tenemos aquí el conducto de la glándula salival, aquí tenemos las glándulas submaxilares, tenemos la glándula sublingual. Entonces aquí estamos repasando esta partecita de anatomía que ustedes ya la tienen muy clara. Entonces hablemos un poquito de las glándulas salivales. Recordemos que son tres glándulas grandes que producen saliva. Las parótidas, la submandibular y la sublingual. Ellas nos van a permitir la digestión química, porque acuérdense que la mecánica es la que hacen los dientes. Y aquí empezamos a secretar en la saliva la amilasa salival. Es decir, que esta enzima amilasa tiene que iniciar la digestión de los hidratos de carbono o carbohidratos. Y en la cavidad oral les decía que aquí tenemos entonces los dientes, aquí la digestión mecánica y que ellos van a moler o a desgarrar el alimento. Hablemos entonces un poquito de la saliva. Entonces, la saliva es producida por las glándulas salivales como acabamos de mencionarlo y la saliva está formada 99.5% por agua y 0.5% por solutos. ¿Qué solutos? Iones como sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfato. La saliva también tiene algunos gases y tiene sustancias orgánicas como moco, tiene lisosimas, las lisosimas son para destruir bacterias, tiene la amilasa salival que les acabo de mencionar, que nos inicia la digestión de los almidones, y tiene la lipasa lingual, esta es para los triglicéridos, pero ahorita les voy a explicar que la lipasa, aunque se empiece a secretar en la saliva, ella se me va a activar, es con el pH ácido del estómago. El pH de la saliva es ligeramente ácido, pero miren, muy poquitico, de 6.35 a 6.85 más o menos tenemos. Entonces, ese proceso de secreción de la saliva se llama salivación y es controlada por el sistema nervioso autónomo. Imagínense que más o menos todos los días se puede secretar alrededor de 1 litro diario de saliva y casi siempre pues se reabsorbe, entonces el cuerpo es muy eficiente para reciclar todo lo que pueda. Generalmente tiene muchísimo que ver aquí
toda esta parte parasimpática que promueve esta secreción, como lo mencionaba ahorita. Y también eso es importante porque se mantiene húmeda la boca y toda esta cavidad oral. Cuando se nos activa el simpático, entonces se disminuyen las secreciones y por eso la boca inmediatamente se pone seca. Entonces, bueno, les decía que gracias a Dios, pues casi todo eso se reabsorbe. Entonces, aunque es 1 litro, uno no se imaginaría que en la saliva se produzca tanto, casi todo es completamente reabsorbido. Entonces, no es que por ahí tengamos una pérdida importante de líquido. Muy bien, entonces vamos a ver aquí a continuación que todos estos alimentos, sus diferentes texturas, olor, todo eso, son potentes estimuladores de la secreción. Si yo les digo a ustedes, jóvenes, imagínense en ese momento que nos estamos comiendo un mango biche con salecita y limón, de esos que vende muy ricos una compañera de ustedes. Entonces, inmediatamente a todos nos empiezan a salivar la boca. ¿Por qué? El solo pensamiento, el que usted se imagine ese alimento, todo eso va a estimular. El olor, esas sustancias químicas de esos alimentos y cuando ya nosotros nos comemos el alimento, todo ese estímulo de las papilas gustativas, todo eso nos va a transmitir esos estímulos que van a ir de estos receptores que están en las papilas gustativas y va a transmitir los potenciales de acción hasta los núcleos salivatorios superior e inferior. Muy bien, ¿y luego qué pasa? Que esos potenciales de acción van a regresar por las fibras parasimpáticas de los nervios facial, que son el séptimo par craneal, y el glosofaringeo, que son el noveno, y que me estimulan la secreción de la saliva. Entonces es importante entender cómo se da todo este proceso de la salivación y cómo va y cómo viene. Entonces, cuando pensamos en un picante o si alguno de ustedes ha comido el chipotle como es de rico o estas cosas picantes, el olor, pensar en todos sus alimentos inmediatamente hace que nosotros tengamos mayor salivación. Muy bien, hablemos de los dientes. Los dientes tienen entonces esta función de degradar ese alimento gracias a que masticamos. Los dientes están formados por esmalte. El esmalte está formado por fosfato y carbonato de calcio. Y esta es la sustancia más dura que tiene el cuerpo. Tenemos estos tipos de dientes, los incisivos que son para cortar los alimentos, los caninos desgarran los alimentos y los premolares y los molares que son para aplastar y moler los alimentos. Entonces, repito, función súper importante de los dientes es masticar muy bien porque es la digestión mecánica. Y repito, Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando usted esté desayunando, almorzando, cenando, no esté ni con el celular al lado, ni viendo televisión, ni nada, o sea que su cuerpo y su cerebro tienen que estar concentrados en ese momento, que aprovechenlo para disfrutar estos días en familia y usted debe masticar 15, 20 veces cada que usted se meta los alimentos a la boca. Muy bien, entonces hablemos de la digestión química que se da en la boca. Entonces aquí tenemos la amilasa salival, primera enzima que se produce. Ya la habíamos visto, la producen las glándulas salivales. Función, iniciar la degradación del almidón y su duración es de 1 hora. Ella dura activa 1 hora cuando es inactivada por el ácido gástrico. El torrente sanguíneo solo puede absorber monosacáridos. Entonces, cuando uno se come estos hidratos de carbono, carbohidratos complejos, por eso es tan importante la amilasa porque hay que empezar a dividirlos. ¿Por qué? Porque, repito, para absorberse todo tiene que llegar a su mínima expresión. Entonces va a ser muy lindo cómo vamos a ver esta semana en su máximo detalle cómo es la absorción de todos estos alimentos. La lipasa lingual que también se produce en la boca, les decía, que se produce en las glándulas linguales, pero ella no funciona ahí. Ella se va a activar es cuando está en el estómago con ese pH ácido. ¿Qué función tiene? Muy importante. Iniciar la degradación de los triglicéridos de la dieta en ácidos grasos y en diglicéridos. O sea, que ella es la que empieza esa división, pero repito, se
empieza a secretar, o sea, ya se secreta en la saliva por la lipasa lingual, pero se va a activar es con el pH ácido del estómago. En cambio, la amilasa salivar se produce ahí, se empieza a actuar ahí y dura 1 hora hasta que el pH ácido del estómago la inactiva. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos en nuestra primer clase del aparato digestivo, generalidades y boca. Ahora te invito a que vayas al aula virtual para que desarrolles las actividades que te dejé ahí y puedas continuar en tu proceso de aprendizaje. Muchas gracias.